En el capítulo anterior nos quedamos en que la pintura rupestre que el abate Broel había encontrado y que escribió que podía ser la primera representación de Dios en las cuevas del río Volp, ya lo conocían los estudiosos de la religión desde hacía años como una deidad antigua, tal vez una de las primeras concebidas. Sean bienvenidos a la historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia atea en el que hablamos del origen de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Yo soy Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. Comenzamos. Esta deidad antigua a la que se refirieron los estudiosos de las religiones y que probablemente está relacionada con el hechicero de Broel, se le consideraba señor de los animales, amo y guardián de los bosques. Se le podía implorar con plegarias que guiara al cazador hacia su presa y aplacar con ofrendas si se desencadenaba su ira y los animales desaparecían. Suyas eran las almas de todos los animales. Solo él tenía el poder de dejarlos libres en la naturaleza y, después de que los cazaran y mataran, solo él podía coger sus almas en su seno. Los estudiosos lo llaman el Señor de las Bestias. El Señor de las Bestias no es únicamente uno de los dioses más antiguos de la historia de las religiones, sino también uno de los que ha gozado de más amplia difusión. Existe una versión de la deidad en casi todas las regiones del mundo, desde Eurasia hasta Norteamérica y Centroamérica. Su imagen se puede encontrar en vasijas de piedra de Mesopotamia que datan de finales del cuarto milenio antes de la era común. Un cuchillo de marfil y pedernal hecho en Egipto hacia el año 3450 antes de la era común, esto es mucho antes de que apareciesen los faraones, tiene grabada en el mango una figura que representa al señor de las bestias con un león en cada mano. En el Valle del Indo, este se asocia tanto con el dios zoroastriano Ahura Mazda como con la deidad hindú Shiva, en particular en su encarnación de Pashupati, o señor de todos los animales. Enkidu, el hirsuto héroe de la epopeya babilónica de Gilgamesh, uno de los primeros mitos escritos del mundo, es una figura que remite al señor de las bestias, igual que Hermes y algunas veces Pan, el dios de la naturaleza mitad cabra y mitad hombre de la mitología griega. Incluso el dios hebreo Yahvé se representa ocasionalmente como el señor de las bestias en la Biblia. En el libro de Job le vemos jactarse del poder de dejar en libertad al onagro, de hacer que el avestruz ponga sus huevos en el suelo para que los hombres puedan cogerlos, y de ordenar al búfalo que se deja atar al arado para labrar la tierra a las órdenes del hombre. En el mundo moderno, ciertos devotos de la religión Wicca y neopaganos adoran al señor de las bestias como el dios astado o dios cornudo, un ser fabuloso que se encuentra en la mitología celta. Pero, ¿cómo se extendió esta peculiar deidad prehistórica concebida durante el Paleolítico hace decenas de miles de años a Mesopotamia y Egipto, a Irán e India, a los griegos y los hebreos, a las brujas de América y a los neopaganos de Europa? Concretamente, ¿cómo evolucionaron nuestros antepasados prehistóricos desde el animismo primitivo hasta el sistema de creencias complejo que daría lugar a la creación del Señor de las Bestias? Estas preguntas han exasperado a teólogos y científicos por igual durante siglos. ¿Qué fue lo que empujó a los humanos primitivos a creer en seres espirituales? ¿Representó el impulso religioso una ventaja en nuestro empeño por dominar sobre las demás especies de la Tierra? ¿Fue el Homo sapiens la primera especie en exhibir creencias religiosas o encontramos pruebas de este tipo de dogmas en otras especies de humanos anteriores? En lo que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo es en que el impulso religioso se remonta a nuestro pasado paleolítico. Pero ¿hasta qué punto de este pasado sigue siendo un tema de lo más controvertido? El Paleolítico se divide formalmente en tres periodos. El inferior, que se remonta entre 2.5 millones de años y 200.000 años, cuando el Homo sapiens apareció por primera vez en escena. El medio, hace unos 200.000 y 40.000 años atrás, cuando aparecen las primeras pinturas rupestres. Y el superior, que se remonta a hace entre 40.000 y 10.000 años, cuando se observa el surgimiento de una expresión religiosa total, incluidas pruebas materiales de prácticas rituales complejas. No es de extrañar que la mayoría de las reliquias religiosas descubiertas hasta el momento, incluido el hechicero, que data de entre 18.000 y 16.000 años atrás, pertenezcan al Paleolítico superior. Sin embargo, los nuevos hallazgos y el perfeccionamiento de los métodos de datación nos obligan a replantearnos constantemente nuestras hipótesis sobre el momento de la evolución humana en que surge la expresión religiosa.
Por ejemplo, en las remotas islas de Indonesia, hace poco los investigadores descubrieron pinturas rupestres casi tan antiguas como las de El Castillo, pero que no contienen símbolos abstractos, como en la cueva española, sino figuras de animales claramente identificables como el babirusa morrudo o el ciervo. La presencia de semejantes imágenes en el otro extremo del planeta indica que la práctica de la pintura rupestre puede ser mucho más antigua, tal vez decenas de miles de años de lo que pensábamos. Esta teoría se ha visto reforzada por el descubrimiento reciente de una cueva en Málaga en la que se encuentra lo que parece ser una recua de focas que desciende por una columna de estalactitas. Lo sorprendente es que estos dibujos datan, según el método de carbono 14, de hace entre 43.500 y 42.300 años, lo que significa que no los creó el Homo sapiens, que aún no había llegado a Europa, sino los neandertales. En 2016 se descubrió una cueva de neandertales aún más antigua cerca del valle de Aveyron, en Francia, que contenía un altar construido con estalagmitas rotas dispuestas en el suelo para que formaran dos anillos concéntricos, una especie de Stonehenge paleolítico. Las pruebas iniciales de carbono 14 de los anillos indican que la estructura se construyó hace más de 176.000 años, al final del Paleolítico inferior. De hecho, hoy en día muchos expertos creen que deberíamos buscar las primeras muestras de expresión religiosa de la prehistoria, más allá incluso de nuestros primos neandertales. Unos arqueólogos descubrieron hace poco en los altos del Golán una piedra de unos 4 centímetros que había sido tallada a modo de ídolo con la forma característica de una mujer de pechos grandes, posiblemente embarazada. Se calcula que el ídolo llamado Venus de Berghat-Ram tiene al menos 300.000 años. Eso es antes incluso de que nuestra especie existiera. Y aunque los enterramientos rituales más antiguos que contienen Homo sapiens datarían de hace unos 100.000 años, se han excavado yacimientos anteriores que presentan signos inconfundibles de comportamiento sacramental, incluido uno de Homo erectus en China que puede remontarse a medio millón de años. Y aún así, el problema de depender en exclusiva de este tipo de hallazgos arqueológicos para averiguar cuándo surgen las primeras expresiones religiosas es que las creencias no se fosilizan, las ideas no se entierran y luego se desentierran. Cuando nos encontramos con pruebas de un comportamiento ritual en una cueva o una sepultura, es absurdo suponer que dicho comportamiento haya surgido de pronto y al mismo tiempo que la creencia que lo originó. Los primeros humanos tenían determinadas ideas sobre la naturaleza del universo y el lugar que ocupaban en el mundo mucho antes de que comenzaran a grabarlas en las paredes de las cuevas. Nuestros antepasados, es decir, Adán y Eva históricos, no deambulaban envueltos en una niebla nihilista de la que se apartaron de repente como profetas a los que asalta una revelación. Sería más acertado decir que heredaron su sistema de creencias del mismo modo en que heredaron los dotes para la caza o las habilidades cognitivas y lingüísticas, gradualmente y a lo largo de cientos de miles de años de evolución intelectual y espiritual. Cuando entran en las cuevas del Volp, lo que experimentan allí, en las profundidades de la Tierra, es tanto el fruto de miles de años de pensamiento religioso como la semilla de los miles de años que está por venir. Todo esto quiere decir que, para buscar el origen del impulso religioso hasta su génesis, debemos ir más allá del descubrimiento de pruebas materiales, por lo que debemos examinar profundamente nuestro pasado evolutivo para remontarnos al instante mismo en que nos volvimos humanos. ¿Quieres saber qué dicen los expertos sobre cómo se conformaron las primeras religiones? Entonces comparte este video, dale like, suscríbete al canal o, si te gustan nuestros estrenos y nuestros streamings, ayúdanos uniéndote al canal y nos veremos en el siguiente capítulo de la historia detrás del mito.